Esta computadora oculta. Listo. Bueno, entonces, las derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Pues bueno, en palabras simples, es derivar una función en varias variables respecto a una de sus variables independientes. Eso es una derivada parcial. Nada más. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de funciones en varias variables, es porque hay varias variables independientes. Por ende, hay varias derivadas parciales. Entonces nosotros vamos a tener una derivada respecto a una o a cada una de las variables independientes. En el caso de funciones en dos variables, nosotros manejamos dos tipos de derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x, que es la que tenemos por aquí. Solo déjenme cambiar de documento. Esta es la derivada parcial respecto de la variable x. Es esta. Y tenemos la derivada parcial respecto de la variable y que está aquí abajito. Una pregunta. Cuéntame. Gráficamente, ¿cómo podemos definir a las derivadas parciales? Ya les explico esa parte de la historia. Entonces, ya les voy a explicar esa idea. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la derivada de f respecto de la variable x, vemos que la función f de xy tiene una variación x sub 0 más h en la variable x y la variable y se mantiene estática. Miren la derivada parcial de la variable y. Con respecto de la variable y, vemos la variación, que es la que nosotros conocemos de cálculo 1, y sub 0 más h, solamente la variable y la variable x se mantiene estática. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya les explico geométricamente, pero esto es la definición de la derivada parcial de f respecto a x, y esta es la definición de la derivada parcial respecto de la variable y. En otras palabras, el libro dice que la derivada parcial la podemos ver así también, como la derivada respecto a x de la función f de xy evaluada a y en y sub 0, x variable, pero posteriormente nosotros vamos a reemplazar la x por x sub 0, pero eso es después de derivar, porque de lo contrario sería 0, ¿verdad? Lo mismo pasa con la derivada respecto a y, o sea, la derivada evaluada en un punto, ¿verdad? Entonces, la derivada evaluada en un punto, la idea es que nosotros evaluamos en x el valor, que es x sub 0, derivamos respecto de la variable y una vez que derivamos, nosotros encontramos o nosotros evaluamos en el resultado el y sub 0. Entonces, eso nos dan las derivadas parciales, vistas como un número. Ahora, ¿qué representa este número? Bueno, este número, en el caso de la derivada respecto de x, voy a llevarme este gráfico. Si notan, ¿qué tenemos de este gráfico? Esta curva que ustedes ven aquí, sombreada un poquito en gris, es la superficie que nosotros conocemos. Miren, es z igual a f de xy.
Recuerdan que al calcular la derivada respecto a X, quien está fijo es Y. Entonces, como Y está fijo, Y igual a Y sub 0 representa un plano. Es el plano que ustedes alcanzan a ver aquí en gris. Y el corte del plano con la superficie es la línea azul. ¿Sí? ¿Se fijan? Esta línea es el corte, o mejor dicho, la traza de que se forma de la superficie con el plano. Esta es la intersección. Por eso aquí dice que es la curva z igual a f de x, y, perdón, f de x, y sub 0. ¿Por qué? Porque y 0 está evaluada en este es el corte del plano. ¿Cheque? Ahora, en el plano, nosotros tenemos una variación de una función. Olvídense del espacio y regresen al plano. Esta sería la variable dependiente y este es el independiente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nosotros tenemos un cambio. Nosotros tenemos una razón de cambio de x sub 0 a x sub 0 más h. Miren, por eso. De todo está sobre y sub 0. De x sub 0 a x sub 0 más h. Entonces, aparecen dos puntos, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, miren este punto de aquí, que es el punto x sub 0, y sub 0, y este otro punto de acá, que es x sub 0 más h, y sub 0, este punto. Luego, no sé si ustedes más o menos seguían aquí. Tenemos nosotros el triángulo que armábamos en cálculo 1, donde nosotros queremos que al hacer tender esta h a 0, intentamos acercar este punto que está aquí a este punto de acá. Eso es lo que intentamos hacer nosotros, haciendo que h se acerque a 0. Entonces, al acercarnos a este valor, sucede lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos la recta secante. La recta secante es aquella que corta la curva en dos puntos. A medida yo me acerco al punto inicial sobre la curva, se van formando distintas rectas secantes. Pero cuando H0, nosotros tenemos esta recta de aquí, miren. Esa recta de ahí es la recta tangente a la curva z igual a f de x, y sub 0. Entonces, ¿qué es la derivada parcial? La derivada parcial es la pendiente de esta recta tangente a la curva, pero es sobre el plano que ustedes están viendo, que estoy intentando sombrear aquí en color rojo. Miren, ¿se ubican? Entonces, eso va a representar la derivada parcial. La derivada parcial es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano y igual a y sub 0 con la superficie z igual a f de x, y. Cheque. Eso describe o eso significa, tal cual nosotros lo conocemos de cálculo 1, la derivada parcial. Similarmente, sucede con la derivada parcial respecto de la variable y. ¿En qué cambia? Pues, ¿en qué cambia? Pues digamos que prácticamente no cambia mucho. Ya vamos a revisarlo. Lick, Sí, cuéntame. es como que la curva azul pasa a ser la gráfica de Z, pero
bueno, en el primer caso z de x, ahora Ujú. z de Ahora y, z de y, correcto. porque ya la otra variable se considera una constante, ¿no? Correcto. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, tal como su compañero lo dice. Este que ustedes ven aquí es el plano, miren, este que aquí. Miren la línea, x sub 0. Luego, esta curva en azul es el corte de la superficie z igual a f de xy con el plano. O sea, la traza. De nuevo tenemos nosotros la historia aquella de que este es el punto evaluado en x sub 0 y y sub 0, que este de aquí es el punto evaluado en f de x sub 0, y sub 0 más k, que lo que yo quiero es acercar este punto hacia este de aquí. De nuevo, esta se traza la recta secante que va de este punto a este otro, y a medida k tiende a 0, aparece de nuevo esta otra recta tangente a la curva z igual f de x sub 0 y en el punto x sub 0 y sub 0, y la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto, obviamente, es la pendiente de esta, ¿verdad? Entonces la pendiente de esta es la derivada parcial de la función f respecto a y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Voy a hacer eso en la anterior. La pendiente de esta recta tangente es la derivada parcial de la función f respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Son rectas distintas, porque una está contenida en el plano y igual a y sub 0, y la otra está contenida en el plano x igual a x sub 0. ¿Cheque? Pero ambas derivadas parciales describen pendientes de rectas tangentes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Lick, solo como curiosidad, ¿qué significa que sean parciales? ¿Cómo es? ¿Qué significa que sean parciales? Las derivadas. Sí. Bueno, el hecho de ser parciales significa que nosotros derivamos respecto a una variable independiente, no como en cálculo 1. En cálculo 1, recuerden, teníamos una, entonces decimos que es una derivada total, digamos. El detalle es que aquí, al tener varias variables, nosotros derivamos como por variable. No tenemos una derivada conjunta. ¿Me explico? Entonces, por eso, de ahí viene el nombre de parcial. No sé si me entiendes. Entiendo. Sí, Lick, entiendo. Lick, ¿cree ¿Sí? que puede repetir que derivamos para una variable? Fue que dijo. ¿Cómo? No, que si puede repetir lo que hace un momento dijo que se entrecortó. Ah, pero ¿qué de tanto? Lo que le preguntó el compañero Cristian. Ah, ¿por qué parcial? Sí, 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 sí. Bueno, le decía que parcial está asociado, más que todo, a que, por ejemplo, en cálculo 1, nosotros tenemos una variable. Derivábamos y listo. Esa era una derivada total prácticamente. Nosotros aquí en cálculo en varias variables tenemos una derivada total, pero involucra derivadas de la función o de la variable dependiente respecto a cada una de sus variables independientes. Entonces, eso hace la derivada parcial. Deriva una función respecto a una de sus variables independientes. O sea, va derivándola una por una. Entonces, de ahí viene el nombre de parcial, porque no, o sea, es como que la función, imagínense que la función como tal fuese un pedazo de pastel,
o un pastel, ¿verdad? Y que esa función está dada o está formada por las distintas variables independientes. Entonces, usted va a derivar respecto de una de ellas, entonces no tiene una derivada completa o total, sino que es una derivada de una variable, pues, más que todo por eso, le dicen así. No sé si me entiende la idea. Sí, 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 claro. Es que estaba tomando notas, por eso Ah, era. ya, no, dele. Le- ¿Sí? A ver, digamos en cálculo 1, nosotros podemos ver la derivada y como es solo en una variable, como la tasa o razón de cambio de la función, digamos, por completo. Y acá, como estamos con parciales, solo sacamos cómo varía respecto a cada variable. Repítame la idea, Manuel. Me enredó. Ok, Ajá. en cálculo 1, Ujú, como solo tenemos una variable, ujú. la función, al calcularle la derivada, estamos calculando cómo varía eh, totalmente, porque solo varía en torno a una variable. Ujú. Aquí, como estamos en parciales, solo podemos calcular cómo varía respecto a cada una de esas variables o hay alguna manera de calcular una especie de tasa de cambio total. Sí, sí hay. Se llama, casualmente se llama derivada total. Esa es la Ok. que me permite a mí ver qué pasa cuando yo tengo movimiento en todas las variables, pero Ujú, ujú, involucra el cálculo de las derivadas parciales. ujú. Eso, sí, sí hay. Ok. Ujú, Bueno, otra cosa, otra cosa. ujú, Digamos, cuando en cálculo 1 ujú. la derivada nos permitía calcular eh, la recta No, la recta no, tangente, no, no, no. Uy, la ecuación de la recta, pecado, pecado mortal. Se va a ir al infierno. la ecuación de la recta. No, La pendiente de la la recta. pendiente de la recta Por eso, o sea, tangente a la teniendo, curva en el punto de tangencia. sí, sí, Ajá. yo digo, teniendo el punto de tangencia y la pendiente de la recta tangente a ese punto, puedo calcular la ecuación de la recta. Sí, A eso me refiero. sí. Bueno, Solo que aquí aquí puedo es calcular un plano. el plano tangente, correcto. Está el Ajá. plano tangente, está la recta tangente, que es cualquier recta contenida en el plano tangente, y está Ujú, la recta normal ujú, a la superficie, que es la recta que es paralela al vector normal del plano tangente. ujú. Sí, sí, todo eso existe. En una Ok. superficie, ¿verdad? Usted fuera de estas funciones, ya lo que estamos platicando no tiene sentido, porque no hay geometría. Ujú, O sea, nosotros no tenemos esa noción gráfica fuera de R2. O sea, tenemos superficies de R2 en R y con esas estamos hablando todo este montón de cosas. Por eso el libro, si se fijó, dice para funciones en dos variables, dice aquí. ujú. Derivadas parciales de una función de dos variables. Y es claro y empieza a decir, ah, esto es esto, y empezamos a sacar cosas. Por ejemplo, aquí lo mencionan, que es un tercer dibujo. Si ustedes notan, aquí nosotros tenemos las curvas, miren, que son los planos cortando la superficie que ustedes ven aquí arriba. Aquí tenemos las rectas tangentes que les acabo de mencionar anteriormente y el plano que las contiene es el plano tangente. ¿Cheque? Y el vector normal tiene que ser normal a las dos rectas. Tiene que ser normal a la superficie, o sea, paralelo al Ujú, vector normal del plano tangente. ujú. Pero ya esa es otra historia y es bien sencilla de calcular. Pero eso es lo que se forma. Entonces, estas dos rectas tangentes pueden generar el plano tangente a la superficie. Cheque.
Hoy sí. Y esa superficie es la función original. Sí, z igual a f de x, y. ¿Alguna otra duda que tengan? Si les gusta el cálculo diferencial, esto les va a encantar. A mí ya me gusta y no hemos empezado. Esto es más interesante que lo otro. Aunque series también es una cosa maravillosa. Integración. Es que todo es bonito. Leí que ayer estaba haciendo una serie que no la pude. ¿Estaba haciendo o viendo una serie? Haciendo. Ah, bueno. Es que me salía que divergía por Ajá. el criterio de límite, por el criterio de comparación directa, pero en los programas decía que convergía. Así que Pucha, nunca pude llegar a la conclusión de que es de converge. verla. Ahí se la voy a mandar. No, mándela al grupo. No es egoísta con los hipótesis. ¿De qué? Dele. Bueno, entonces eso es de la parte derivada, ¿verdad? Ojo, hay una cuestión de notación que no lo puse. Aquí tenemos notación de la derivada parcial y la derivada simbólica. Ya les voy a explicar qué onda con la notación. Bye. Tenemos esa y tenemos esta de acá. Miren, por ejemplo, aquí hay que diferenciar algo, lo vamos a tener presente. Estas de aquí describen un valor numérico. Ese valor numérico es la derivada parcial evaluada en un punto. Estas de acá denotan o describen la derivada simbólica. Simbólica numérica. Similarmente aquí, numérica simbólica. Ustedes a esta notación cambian la Y y ya tienen la de abajo también. O sea que aquí, digamos que hace falta ZY, derivada parcial de Z, que es ese ganchito. No recuerdo, bueno, solo recibe nombre de derivada parcial. O sea, el símbolo de la derivada parcial. No me van a preguntar cómo se llama porque no tiene un nombre. Bueno, yo por lo menos no lo encontré. Así que Manuel, si me iba a preguntar eso, no sé. Le iba a decir que es un 6 al revés. No, ya va usted, inventando. Es un 6 Invente, reflejado invente lo que está verticalmente. inventado, hombre. Y me Bueno, dice que no tiene nombre, pues. pues sí, no tiene un nombre. Bueno, Bueno, pongámosle. vaya, pues le vamos a poner el símbolo de Manuel, vaya. El 6 reflejado. Me siento honrado. Nadie había hecho esto por mí antes. No se preocupe que después le vamos a poner otro nombre. Bueno, seguimos. Entonces, esta es la forma de denotar las derivadas parciales. Miren, evaluadas en un punto o las derivadas parciales simbólicas. En palabras simples, ¿qué es? Ustedes tienen una función y derivan una variable tomando como constante la otra. En más de dos variables, lo mismo. Derivan respecto de una variable tomando como constante las otras variables que aparecen ahí. Estos son derivadas parciales. Luego, de más de dos variables, pues ya les mencioné, lleva el mismo principio, es la misma notación, eso no va a cambiar. La parte de derivadas parciales y continuidad, aquí, derivadas de orden superior, son las que me interesan.
Cuando nosotros hablamos de las derivadas parciales de orden superior, pasa lo siguiente. Por ejemplo, si en el caso de una función que depende de dos variables, vamos a tener dos derivadas parciales. Una derivada respecto a x, una derivada respecto de y. Pero cada una de estas pasa a ser otra función en dos variables. Por ende, de cada una de estas salen dos derivadas parciales. Aquí, ¡Hombre, huevos! f Lick, ¿por qué salen ahí dos de cada uno? porque es que a esta función que se llama derivada respecto de x, la derivo respecto a x, mire la del final, ¿verdad? No mire la del inicio. Respecto a x, respecto a y. La misma respecto a x. Y esta que es primero respecto a y, respecto a x, respecto de y. Solo que estas de aquí son de primer orden, segundo orden, y luego tercer orden hay 8 derivadas. ¿Por qué? De cada una de estas salen 2. F, X, 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 F, Y, perdón. F, X, X, Y. De acá, X, Y, bueno, no debí colocar solo eso. F, X, Y, X, F, X, Y, Y. De aquí, F, Y, X, X, F, Y, X, Y. Lo mismo de acá, F, Y, Y, X, F, Y, Y, Y. Estas son las de tercer orden. Y así sucesivamente. Entonces, quiero que se fijen en un pequeñísimo detalle. Cuando nosotros hablamos de derivadas parciales de orden superior, el orden de derivación va de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Que primero se deriva respecto a x, luego se deriva respecto a y, luego se deriva respecto a x. Esta es primero respecto a x, y y después. Esta es y, x, y, x, y. Y así sucesivamente todas estas. Así se van trabajando las derivadas de orden superior. En la otra notación, usando el simbolito extraño aquel que le bautizamos por hoy, el símbolo de Manuel, las derivadas van más o menos así. Por ejemplo, la derivada xy, xy se describe derivada de cuarto orden de la función f. Primero se deriva respecto a x, luego se deriva respecto de y, luego respecto a x y por último respecto a y. El orden es así, hacia atrás. El orden de esta es aquí. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos aplicando este operador. Y aquí aparece la derivada. Entonces, mejor así. Lo voy a ir aplicando a la función. ¿Qué significa? Que a la derivada de f respecto a x se le aplicó el operador derivada respecto a y a esta la derivada respecto a x otra vez y a esta última la derivada respecto a y. Eso significa, le vamos aplicando los operadores por izquierda, recuerden, tal cual lo hacíamos en cálculo 1. Entonces eso se lo aplicamos a la función que queda aquí adentro. Entonces eso va a denotarse de esta manera, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes tengan, esta va de izquierda a derecha, esta va de derecha a izquierda. ¿Me explico? ¿Y por qué el nombre? Pues miren, por esa razón se van denotando así. Lick, ¿Sí? hay funciones para las
cuales los operadores se puedan conmutar, Sí, todas. pero todas las funciones. Sí. Entonces, a eso voy ahora. En el caso de las de orden 2, esta y esta son las mismas. Estas dos son iguales. ¿Qué significa? Si estas dos son las mismas, significa que al derivar esta es igual que esta, porque es la misma función, esta es igual que esta también. ¿Sí? Pero más aún, como estas dos es lo mismo, si lo derivan respecto a X o respecto a Y, bueno, se va viendo esta relación, ¿verdad? Que hay 2XY. Miren, 2XY, 2XY, 2XY también es igual. Y también es igual 2 veces Y, X. ¿Dónde está la otra? 2 veces Y, X. Con esta, miren. Son iguales. Entonces, hay 3 derivadas de segundo orden. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4 de tercer orden. Hay 2 de primer orden. Miren, entonces 2, 3, 4. ¿Cuántas habrán de cuarto orden? 5. 5, correcto. Y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? En la cantidad de veces que aparecen las variables. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta f, x, y, x, y es lo mismo que f, x, x, y, y. Esta es lo mismo que f, x, y, x es lo mismo que yx, yx es lo mismo que f, y, x, x, y. Y no sé qué otra permutación de estas variables hay. Las dos Y al inicio. Ah, no está esa, ¿va? F, Y, X, X. ¿Cuál otra? ¿Habrá otra más? Hay 6, Creo que ¿verdad? solo son 6. 6. Sí, son 6. Sí, eso estaba contando ahorita. Debería ser 4 factorial entre Entre 2 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. factorial, correcto. Ajá. Que son permutaciones con repetición. Ujú. Correcto. Li- Ujú. Entonces, esta regla para seguir el orden en el que van los operadores eh, tiene algún uso. ¿Cómo así? O sea, que digamos acá nos aprendíamos que si dice X en la parte de arriba, que si Ujú, dice F, X, Y, X, Y, ujú. entonces seguían un orden en particular los operadores. Sí, pero aquí cualquiera de estas, lo que pasaría Y es si lo siguiente. todas, ajá, Tal vez en este orden particular a usted se le pueda complicar. Vaya, pensemos en esta función. Por ejemplo, pensemos en la función f de xy igual tangente inversa de x a la ex más seno de x por o más así más y cuadrado. Vaya, por ejemplo esta, y a usted le piden calcular la derivada parcial de esta función x
y. No, mejor así no. Mejor x, x, y. Por ejemplo, Sale mejor derivar 2 veces y. no, Empezar por más ahí. bien, ajá, correcto. Como que permutar el orden, voy a cambiar la potencia para que haga lo que yo quería. Ahí. Si usted se pone a derivar en este orden que está o en cualquier otro orden Sí, eso que primero está. tenga las X, va a tener que echarse este tamal encima. Sí. Pero usted sabe que esta es la misma que tener F, Y, X, X, X. Pero ¿qué pasa con las primeras dos respecto de Y? En la primera le queda 1 y en la otra solo depende de X. 0. Ajá. Ahí se acabó. Sería 0. Ajá. Entonces, para eso sirven. Conocer lo que les acabo de decir me va a permitir a mí hacer ese detalle. Creo que no expliqué bien mi pregunta. Ajá. O sea, Ujú. yo me refiero a que para qué nos aprendemos que sigue un orden en particular si al final son conmutables los operadores. ¿A dónde aprendieron eso? Aquí Primero o en nos cálculo dijo 1. no, que primero nos dijo que lo íbamos a leer de izquierda a Sí, es la derecha, forma en cómo lo leen, correcto. Pero al momento de calcularlas, por esa solo razón, son les como... digo que se pueden variar o se pueden permutar las variables respetando el número de veces que aparecen. Ujú. Nunca hablé de que las tenían que calcular en ese orden, sino que les estaba explicando cómo se leía, porque es notación. Ah, solo por entender Notación, la notación. correcto. Es Ah, que ok, cálculo sin notación no es cálculo. buen punto. O sea, nosotros tenemos que respetar la notación y usarla, ¿verdad? Porque estos símbolos, vaya, yo estaba sacando, que por cierto lo terminé ya en la madrugada, por eso es que estaba así un poquito rezagado de cosas, un curso de ecuaciones diferenciales de una cuestión que se llama Coursera en Hong Kong, ecuaciones diferenciales para ingeniería. Había un montón de cosas que las sabía, pero habían otro montón de cosas que no. Entonces tocó aprender, repasar, ver, revisar, leer, buscar en libros, tratar de entender porque nos hacían exámenes y todo. Entonces, este, yo, pues, inglés, a mí me están hablando en inglés y yo no entiendo. Pero yo estoy viendo lo que él está explicando en símbolos y yo lo entiendo todo, pero no es inglés. Lo mismo pasa con cualquier persona de otro país. No importa su lengua materna, el lenguaje de las matemáticas es universal. Entonces, para eso, para poder entender ese lenguaje universal, tenemos que entender la notación. Parte de entender la notación va desde operadores, operaciones, variables, cálculos, y todo lo relacionado, ¿verdad? A la parte funcional, a la forma de representar los símbolos, conectivas lógicas, todo eso, eso es universal. A usted les pueden estar hablando en una lengua totalmente distinta a la suya y usted no entender, usted no poder ni pedir agua, ni poder decir gracias, ni nada, pero usted, si tiene el lenguaje de las matemáticas claras, usted lo va a entender. Salvo una duda o una explicación de un detalle, ahí sí, ¿verdad? Lo van a reventar, pero de lo contrario, el lenguaje universal, pues va a servir. Por esa razón es la importancia de la notación. No pensando en que, como me dice usted, sí tiene sentido lo que usted me dice. Entonces, no importaba cómo yo pusiera las variables, al final es lo mismo, pero eso nosotros lo entendemos primero desde la notación y luego desde la parte operativa. ¿Me captó la idea? Sí, Listo. Entonces, vamos a ver qué otro detalle hay por acá. Importante, las derivadas parciales, aquí las mencionan. Es más, aparece
el teorema de la derivada mixta que está asociado con la continuidad y dice, si f de x, y y sus derivadas parciales primeras respecto a x y mixtas están definidas en una región abierta que contiene un punto y todas son continuas en AB, entonces estas dos son iguales. Bueno, nosotros manejamos el criterio de que estas son iguales. Y luego esto está asociado con continuidad. Bueno, aquí están las derivadas de orden superior, las distintas formas, cómo se calculan, el concepto de diferenciabilidad, pues no nos metemos tanto a líos, pero va bajo la misma línea, es la existencia de las derivadas. Aquí está el concepto del concepto que usted me preguntaba, miren, que aquí hay una variación de la variable dependiente en dos variables. Nosotros tenemos esta delta z y tenemos variaciones en ambas, tanto en x como en y. Entonces esto es una derivada total, pero la derivada total está expresada o la podemos nosotros calcular usando esta expresión donde aparecen las derivadas parciales multiplicado por sus incrementos o decrementos. Entonces, esto es más o menos la línea que usted sigue. Luego esto se puede aproximar. La aproximación de esto es haciendo cero los epsilon y esto le dicen dz. dz es la derivada total del delta z, es una aproximación de delta z. ¿Por qué? Porque como esto se hace en cero, decimos que esto es aproximadamente igual a dz cuando estos dos epsilon sub 1 y epsilon sub 2 van a cero. Y estos son los incrementos o las variaciones de las variables independientes. Los delta X y delta Y quedan como diferenciales. Sí, quedan como de X de Y. Ujú. Y aquí le dicen que una función z es diferenciable si existen las derivadas de primer orden evaluadas en el punto y si delta z satisface esta ecuación. Entonces, si eso pasa, decimos que la gráfica de la superficie es una superficie suave, nada más. Y luego, si las derivadas parciales x y y de una función de f de x y son continuas en una región abierta, f es diferenciable. Es una condición anterior y dice la diferenciabilidad implica continuidad. Si f de x y es diferenciable en x sub 0 y y sub 0, entonces f es continua, que es donde nosotros nos agarramos para poder demostrar continuidad de una función en dos variables, por lo menos, ¿verdad? No nos vamos con la cuestión de los límites, sino que lo hacemos a partir de las derivadas. Si es diferenciable, es continuo. Entonces pensamos en diferenciabilidad. Entonces para diferenciabilidad aparece esto. Entonces así vamos asociando y el hecho de ser continuas o diferenciables nos manda a representar la función aplicando a esta ecuación de acá. Dependiendo de la que nosotros queramos saber, así lo vamos haciendo como en cadena. Entonces eso en teoría, nada más. Entonces vamos a dejarlo aquí hoy. Mañana vamos a calcular derivadas parciales de algunas de estas de aquí. No me voy a meter en muchas, voy a hacer orden superior. Voy a explicarles un par de deducciones de derivadas, o sea, de poder derivar expresiones. Por ejemplo, creo que aquí aparece eso. No, creo que no es aquí. No, es más adelantito lo que les quería explicar. Sí, es aquí en la regla de la cadena. Entonces mañana voy a derivar un par de funciones de las de acá. Voy a ver qué otro problema bueno tenemos. Y con eso vamos a pasarnos a la regla de la cadena, que es la que me interesa, ¿verdad? Bastante. Mañana no hay clases, se me había olvidado. Bueno, sería el día miércoles. Entonces le voy a ver una hora. La prueba, les confirmo, es el jueves. Confirmado, jueves. En la noche. Examen el sábado. ¿Sí? El Y examen la va a venir de revisión. series y de los... ¿El qué? No, La prueba. del segundo examen. Ujú. Pregunto por el segundo examen, que Solo va a venir series. series y Solo lo que... Ah, solo series. Solo series, sí. Lo de dos variables, no. No, eso viene para la siguiente. Lic. ¿Sí? Y lo de la serie de potencia y de Taylor siempre entra. Sí. Ujú. ¿Y por qué mañana no hay clases? Mañana tengo que hacer una diligencia del autónomo. Ya es de trabajo. Entonces, no sé como es, bueno, es lejos de donde vivo yo.
Entonces no sé cuánto me voy a demorar porque la cita es a las 3 de la tarde. Como ahora la atienden a uno por cita en esas cosas. Entonces no sé qué tanto me voy a tardar. Yo La pensé, tarea la movió, ¿verdad, Lick? Ah, La tarea la va a mover para el jueves también. sí, 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 no hay problema. Digo, cosas eso lo hago en la noche. Más al ratito lo voy a hacer. Bueno, entonces, Lick, sí, una pregunta. ¿Cómo es que se llama? Van a venir series de Taylor en el examen. usarlas como de las Ah, conocidas que ustedes tienen, úselas, nada más derive o haga esto, intégrela, cosas así. ok. ¿Y la tarea queda para el jueves o para el día del examen? Pues para mí es indistinto, les puedo dar chance. ¿Cómo usted lo va a Ustedes medir? entre más largas le dan, menos la están haciendo. Como no hay problema.